Capiatá en estos tiempos que estuvo en primera y hizo una buena campaña a nivel internacional. Yo tuve la ocasión de estar en Argentina y es uno de los equipos que es bien visto ahora por lo que hizo contra Boca, así que orgulloso de estar acá, formar parte del plantel. Doble desafío ahora que Capiatá no solamente quiere entrar en Copa, quiere estar ahí arriba siempre peleando la punta, y eso es motiva porque es un club que quiere cosas importantes, así que el jugador cuando viene sabe lo que tiene que pelear, ¿verdad? Y yo ahora estuve últimamente en Guaraní Antonio Franco en la B Nacional, así que no tuve mucha continuidad como yo quería, ¿verdad? Así que llegué a un acuerdo con el club, rescindí el contrato y hablé con la gente de Capiatá para poder arreglar con ellos, y gracias a Dios llegué a un acuerdo que va a ser por un año. Por lo menos hacer una buena pretemporada, ¿verdad? Eso va a ser importantísimo para mí, por ponerme bien físicamente, y después tratar de hacer un buen grupo con los compañeros, llevarnos bien, y ojalá que Capiatá peleemos ahí arriba. Como siempre, creo que el año pasado fue una sorpresa ganando a todo el mundo, creo que esta vez ya es una obligación que tenemos, ¿verdad?